Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro canal Comunidad IPS. Hoy tenemos una excelente invitada. Le tenemos a nuestra querida amiga Luz Clemencia Cadavid desde Colombia. Nuestra amiga es una experta en neuropsicología, seguridad y salud en el trabajo. Bienvenida, querida amiga Luz Clemencia. Buenas noches, saludos, bienvenidos todos para que conversemos esta noche sobre nuestro tema de riesgo psicosocial en los hogares y en las empresas, cómo prevenirlos. Muy bien, antes de iniciar, Luz Clemencia, quisiera que te presentes. Coméntanos un poquito sobre tu experiencia, sobre desde cuándo estás en el área de seguridad y salud en el trabajo, sobre tu experiencia en la parte de neuropsicología. Bueno, desde hace 26 años trabajo en neuropsicología y en seguridad y salud en el trabajo con las empresas y de esa manera pues hemos podido recoger una experiencia maravillosa, pudiendo aportar a esa salud mental en el trabajo y a la prevención de todos estos factores psicosociales que vamos a desarrollar esta noche. Excelente. Pero tú iniciaste en la universidad ¿con qué rama? ¿Con la psicología o con la prevención de riesgos laborales? Sí, yo terminé la carrera de psicología, inmediatamente hice la maestría en neuropsicología y empecé en el Seguro Social, que era la administradora de riesgos laborales que había en esa época, era la única, era pues del gobierno y atendía pues digamos, el tema de seguridad y salud en las empresas, desde la evaluación e intervención del riesgo psicosocial, como la evaluación a los pacientes que tenían accidentes de trabajo en los cuales había trauma craneoencefálico, se afectaba por ese trauma las funciones mentales, el comportamiento y muchas veces pues había que hacer una rehabilitación neuropsicológica para reincorporarlo a su cargo o a veces esas personas pues ya quedaban como para un proceso de pensión por invalidez. Muy bien, Luego, pues a través de la vida hemos seguido en las empresas en el tema de seguridad y salud en el trabajo. muchas gracias por la aclaración. ¿Qué son los riesgos psicosociales, Luz Clemencia? Coméntanos un poquito para que todos los trabajadores, los amigos Claro. profesionales de prevención de riesgos laborales que están aquí, pues conozcan de qué se trata lo que vamos a hablar hoy en la noche. Digamos que los riesgos psicosociales son las condiciones y las características de un entorno, tanto laboral como de un entorno familiar, que pueden llegar a afectar la salud, el bienestar, el desempeño de las personas y esos son los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son en general? Son las relaciones sociales en el trabajo y en la familia. Entonces, ¿cómo es el estilo de liderazgo? ¿Cómo es el apoyo social en el equipo de trabajo? Si eso funciona bien, el liderazgo y las relaciones no es un riesgo psicosocial, es un factor protector psicosocial. Y si no funciona bien, es un riesgo. ¿Riesgo de qué? De generar alto nivel de estrés. Porque el alto nivel de estrés nos lleva a generar a nivel emocional, por ejemplo, miedo, inseguridad, enojo, tristeza. Cuando una persona tiene estas emociones, no las gestiona bien, empieza a tener dificultades para tener un buen rendimiento en su trabajo y puede tener mayor riesgo de accidentes. Es un ejemplo de un tema psicosocial que de funcionar bien nos protege la salud y nos ayuda a un buen rendimiento y funcionamiento. De no funcionar bien es un riesgo psicosocial para la salud mental y física y el desempeño. Muy bien, Ese es un cuáles ejemplo. son estos factores de riesgo que normalmente afectan en las empresas, por ejemplo? Listo. ¿Qué afecta? Un mal estilo de liderazgo. ¿Sí? Un líder que no se comunica bien, un líder que no da participación a los trabajadores, que, digamos, los trata mal verbalmente, por ejemplo. También entre compañeros.
falta de trabajo en equipo, eso afecta muchísimo, afecta las metas del equipo, afecta el ambiente, hay un mal clima laboral, las personas, digamos, tienen conflictos y no los resuelven y eso afecta directamente que se pueda lograr la meta individual y de equipo. También una mala gestión en valorar el desempeño de las personas, porque las personas pueden estar como en una incertidumbre. Si no me evalúan mi desempeño, no me dicen qué hago bien, qué debo mejorar y no me dan claridad en las funciones, eso es un riesgo laboral. Si no capacitamos a las personas para el cargo, se vuelve un riesgo laboral. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de un trabajador en esta pandemia que va a una empresa para trabajar como operario en una empresa de telas y la inducción para manejar esa máquina fue 10 minutos y empieza a trabajar, mete su mano y se amputa el brazo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué faltó? No hubo una contratación laboral adecuada. Desde ahí no hubo un proceso de capacitación, inducción para el cargo, ¿sí? No hubo un adecuado en el entorno de trabajo, un adecuado protección de la máquina para evitar, por ejemplo, un accidente. Entonces, ahí, ¿cuáles son los riesgos psicosociales? Que no damos una contratación al trabajador, no tiene afiliación, llega al hospital, entonces no hay allí, por ejemplo, no hay una afiliación a una aseguradora, a una EPS, entonces, ¿quién va a atender ese trabajador? Miren todos los riesgos ahí. ¿Cómo un joven ya el resto de la vida y su familia lo impacta esto? ¿Sí? Lo impacta el duelo que hay que hacer por perder una parte del cuerpo, su mano dominante, volver a aprender a hacer todo con la mano no dominante, a escribir, a vestirse, a hacer todo lo que requiere y todo el manejo de intervención de una persona para, digamos, proyectar su vida en medio de esta situación. Otro riesgo que hubo ahí, falta de inducción para el cargo, falta de un entrenamiento adecuado. Entonces, miren que esos vienen siendo riesgos psicosociales. Ok. Ya, cuando tú haces esa evaluación de esos riesgos y de los factores que te generan, normalmente se hace la evaluación de unos factores intralaborales y extralaborales. Háblanos un poquito sobre eso. Claro que sí. Entonces, en Colombia tenemos una batería de evaluación de estos riesgos. Lo intralaboral evalúa 4 grandes temas, que son las relaciones sociales en el trabajo que les estaba explicando del liderazgo, el control sobre el trabajo, que es qué tanta claridad y capacitación tiene esa persona para ser autónoma en su puesto de trabajo, saber qué funciones tiene, cómo las tiene que hacer. El tercer tema son todas las demandas del trabajo. ¿Cuáles son las demandas? De esfuerzo físico, de esfuerzo mental, la parte del entorno físico del trabajo y de su puesto de trabajo. Otras demandas son emocionales, atender a clientes enfermos, el personal de salud, por ejemplo. Eso es un alto riesgo psicosocial para el personal de salud, que los puede llevar a un síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque están expuestos emocionalmente a mucha carga, la pandemia, las personas, definir a qué paciente lo ponen en una UCI, a cuál no, la muerte, enfrentar todo esto, eso es un riesgo psicosocial, se llaman demandas emocionales. Los docentes, atendiendo a los alumnos, a los padres de familia, acomodándonos, ¿cierto?, a todas estas nuevas circunstancias que tenemos de teletrabajar y teleestudiar, por ejemplo. Entonces, los docentes, para atender todo esto, se vuelve un aumento de una demanda emocional. ¿Por qué? Porque tenemos niños y padres de pronto enojados o tristes o con mucha incertidumbre, que no saben qué hacer. Entre esas demandas también están las del tiempo. Sí, dime. Sí, lo que te quería comentar es que este tipo de factores que son intralaboral tiene mucho impacto dependiendo de la actividad que realizas. Como tú comentabas, hablemos de un médico que está en una UCI, hablemos de un docente que está estresado porque anteriormente estábamos acostumbrados a hacer clases presenciales. En la actualidad hemos evolucionado y lo estamos haciendo de manera virtual. ¿Cómo afecta ese tipo de actividad, esos cambios en las
labores en cuanto a estos riesgos psicosociales? Ok, claro, primero porque significa de un momento a otro, sin preparación y de forma inesperada, vernos en la necesidad de organizar nuevo material, de estar conectado por el computador y por, digamos, el WhatsApp, ¿sí? Todo el tiempo por estos medios virtuales y por el correo, respondiendo dudas de las tareas, los niños, los padres, nuevos materiales pedagógicos, ¿sí? Entonces implica como que acomodar todo eso que hacíamos de forma presencial a una forma virtual y obviamente capacitarnos en manejar las plataformas tecnológicas. Y todo esto implica un riesgo psicosocial porque puede aumentar el estrés. Riesgo psicosocial ocurre cuando la persona frente a esas demandas y esas exigencias en su desempeño laboral siente que se le aumenta el estrés y que no lo está gestionando bien. Ahí es un riesgo psicosocial. Pero la persona que siente que tiene habilidades, competencias, que le gusta, que se supo adaptar bien a eso, ahí es un factor que no le va a aumentar el estrés a esa persona y no sería un riesgo, sino un protector psicosocial. ¿Por qué un protector? Porque lo protege de alto nivel de estrés. Y en ese sentido la persona va a estar contenta, feliz, apasionada, sí, descubriendo esta nueva faceta suya, con un nivel alto, digamos, de engagement, que significa de compromiso con esa labor, con eso que está haciendo, porque se siente en control, porque tiene las competencias. Pero muchos docentes no tienen esas competencias, tanto a nivel de colegios como de universidades. Entonces, por ejemplo, tenemos docentes que llevan muchos años y que, por ejemplo, son excelentes, claro que sí, pero que a la hora de enfrentarse a la tecnología esto ha generado frustración, depresión, angustia, baja autoestima, ¿sí? Porque evidencian ahí en público, en la cámara, que no están dominando y que no están manejando la tecnología y pues todo lo que esto implica. Y de esa manera, por ejemplo, a una persona así se le aumenta el nivel de estrés y el estrés puede desembocar en depresión, en trastornos de ansiedad, ¿sí? Y a nivel físico puede generar, como se aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés, gastritis, por ejemplo, problemas gastrointestinales del colon, puede generar riesgo cardiocerebrovascular, que hay tanto estrés que la persona sufra un evento, un infarto, una parálisis u otras cosas. A nivel osteomuscular, dermatitis. Entonces, a nivel físico y mental, migrañas, cefaleas, trastornos del sueño y aumento en las adicciones, porque muchas veces digamos, esa persona puede recurrir a alto consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, como, digamos, otras adicciones. Entonces, como más y eso me va llevando a un nivel de ansiedad que me da por comer y comer, entonces el aumento de peso ya también lo impacta en su autoimagen, en su autoestima. Entonces, lo que queremos ver es cuando la persona se siente en control, se siente que es capaz de afrontar y resolver estas situaciones, las que tenía más las nuevas que le exige el cambio que tenemos ahora, por ejemplo, con toda la tecnología, el teletrabajo, el trabajo desde casa y el teleestudio. Entonces, si la persona se siente en control, siente que tiene herramientas, competencias, que nada como pez en el agua y que le gusta y que puede en general manejar eso de una forma que le permite interactuar en su familia bien, pues esa persona no se le va a aumentar el estrés, no es un riesgo psicosocial. Pero cuando esa persona, entonces depende mucho de las competencias individuales de la persona, porque lo que genera estrés es la interpretación que yo hago de la situación que vivo. Te voy a Una comentar, misma situación. verás, te voy a comentar dos cosas que ocurrieron en estos días. Eh, un abogado, un amigo mío, dice, oye, ¿sabes qué? Esto del teletrabajo y de las audiencias por Zoom me está complicando la vida porque han estado en una defensa de un caso bastante importante y la plataforma en la que estaban haciendo se cayó.
y no pudieron volver a conectarse. Entonces, eso le generó estrés. Ese es uno de los casos que te quería comentar. En esta semana anterior hubo un caso particular acá en el Ecuador sobre un docente que se sintió engañado por una estudiante en una exposición y este docente reaccionó de una manera negativa. Habló, levantó la voz y le reclamó airadamente a la estudiante. Entonces, eso generó que la universidad tome cartas en el asunto. Muy bien. Sí, El uso de la tecnología en el sí. teletrabajo te puede generar riesgos psicosociales. Pero ¿cómo eso influye cuando tú tratas a tu familia? Es decir, que ese riesgo psicosocial que te está generando tu trabajo, ¿cómo debemos enfrentarlos y qué hacer para que eso no nos afecte en lo familiar? Ok, excelente tu pregunta y hay un tema que es influencia del trabajo en el entorno extralaboral. Y cuando hablamos de lo extralaboral es del entorno familiar del trabajador. Y ahí también se evalúa cómo afectan los problemas de la familia en el desempeño en el trabajo. Entonces, el tema de inteligencia emocional nos permite intervenir esas demandas emocionales. ¿Sí? ¿Qué son las demandas emocionales? Es la atención a usuarios que están enojados, que están enfermos, que están tristes, que me tratan mal, que me insultan o que me, por ejemplo, en este caso, o que me hacen un fraude. Entonces, desde las empresas es muy importante atender el tema de inteligencia emocional, que hagamos talleres también educativos a las personas para enseñarles a manejar, pues a comprender las emociones. Tenemos unas emociones en el ser humano que son la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo o la rabia. Es natural que como seres humanos podamos tener este tipo de emociones. ¿Qué es lo que afecta la salud y el desempeño y el bienestar de una persona que no maneja sus emociones? El tema es cómo la gestiona y el cómo es con una comunicación asertiva, ¿sí? Expresando de forma clara, pertinente, en el momento adecuado a la persona que es su inconformidad, claro, pero no de una forma agresiva ni de una forma pasiva sumisa. Entonces, la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, es uno de los temas que por estos tiempos debemos atender en las organizaciones a los trabajadores, dándoles elementos para una inteligencia emocional, porque gran factor de éxito en la vida, incluso más que el intelectual, es el emocional. Eso está estudiado, ¿sí? ¿Qué diferencia muchas veces a personas muy exitosas de otras? Muchas veces no son los títulos, ¿sí? O muchas veces no es su nivel académico intelectual, que es muy importante y es maravilloso, claro. Pero muchas veces la diferencia entre el que tiene más éxito y el que no es el que tiene más inteligencia emocional para las relaciones, ¿sí? Para negociar, para resolver conflictos. Entonces, habilidades de negociación, de resolución de conflictos y de autocontrol emocional son temas importantes para intervenir los riesgos psicosociales. Y de, Y de y, esa manera es, Luz Clemencia, en la actualidad, las empresas están evaluando cuál es tu inteligencia emocional para contratar. En los procesos de selección ya tienen mucho en cuenta eso porque no solamente te ven el currículo en cuanto a formación, al perfil duro, a sí, la profesión, sino a sí. todas las competencias que eso tiene que ver, ¿no es cierto? Esas son las que llamamos competencias blandas. Entonces, las competencias duras son las del conocimiento técnico, los títulos, los certificados, algo que certifique que usted tiene la preparación académica y la licencia o el título. Perfecto. Entonces, Pero las eh, competencias blandas son las otras, trabajo en equipo, liderazgo, inteligencia emocional, habilidad de negociación, de hablar en público, porque es que ahora muchos cargos también requieren eso. Entonces la persona tiene que hacer exposiciones, ¿cierto? Dígame una persona en el área comercial, ¿sí? O en el área de servicio al cliente que no tenga esta habilidad de hablar, de escuchar, de negociar, eso le va a restar muchos puntos en un proceso de selección. Entonces, claro que esas habilidades blandas ahora son fundamentales. Las competencias digitales, eso también, eso ya es otro
esas competencias, porque el que no sabe ya usar la tecnología puede saber mucho. El caso de la docente que te contaba, lleva mucho tiempo, sabe mucho, es una eminencia, pero con la tecnología le está haciendo muy difícil a ella adaptarse, aprender, evolucionar a la velocidad que el mundo de hoy exige. Ahí, al no tener esa competencia, eso ya le va a restar muchos puntos frente a otros docentes que igual pueden tener el conocimiento, algo de experiencia, pero mucho más dominio en competencias digitales. Y Muy las bien. empresas debemos también intervenir en el riesgo psicosocial dando más competencias digitales, que es cursos y entrenamientos de cómo manejar estas plataformas, el correo, las conexiones, todo eso, Desde para todo punto de bajar el vista, así estrés es. y generar. Así es, desde todo punto de vista. En la actualidad, la primera recomendación de este programa sería a los amigos empresarios, a los amigos profesionales de seguridad y salud en el trabajo, incluyan un poquito más de capacitación en prevención de riesgos psicosociales en empresas. Uno, y también cómo manejar ese estrés para no afectar a las familias. En otros estudios, de acuerdo a las estadísticas, se dice que han existido gran cantidad de divorcios, ha existido Sí. violencia intrafamiliar. ¿A qué crees que se deba esto, Luz Clemencia? Bueno, yo de entrada creo que se debe a que ya venía floja la relación, porque hay familias y parejas que se han divorciado en pandemia, sí, claro que sí, hay mucho reporte y mucha estadística de divorcio. Hay otras que han logrado atravesar todas las demandas y las exigencias y los retos de la pandemia y han caminado juntos y han continuado juntos. Yo pienso que antes de la pandemia ya venía crisis, antes de la pandemia ya esa pareja tenía dificultades, no las había ido, muchas veces nosotros la parte emocional y psicológica no consultamos, no pedimos ayuda. Cuando llega una crisis más fuerte, estamos sin herramientas y ahí viene. Entonces, en gran parte, la mayoría de divorcios, al analizar, no eran parejas que venían muy bien, sino que ya tenían dificultades en comunicación, en el trato, en muchas situaciones de pareja que hay múltiples y que ya con esta situación ya se puso al límite la tolerancia, se puso al límite la capacidad, como digamos, de tolerar la frustración de tantas situaciones, la muerte de los familiares, ¿sí? Hay muchas familias en duelo, entonces se van sumando la pérdida de empleo de alguno de los miembros de la familia, entonces disminuyen los ingresos para el sostenimiento familiar. Entonces mira que si sentimos que tenemos esta situación más esta, no la afrontamos bien, eso puede llevarnos a tomar como decisiones en momentos de crisis como esa, como por ejemplo la del divorcio. Efectivamente, muy bien. Vamos saludando a todos quienes se están conectando a nuestras redes sociales. Muy bien, saludos cordiales a nuestros amigos Marco Mañay, a Medardo Andrade, Sixto, un excelente amigo a los tiempos. Muchas gracias por estar con nosotros. Igual, Marquito. Nuestro amigo Rodrigo Andrés Godoy, desde Chile. Excelente, Luz Clemencia y Clever. Dice, un gusto escucharlas. Abrazos desde Coquimbo, dice Rodrigo Luz Clemencia. Ay, un saludo, Rodrigo, para ti. Qué rico que nos acompañes. Muy bien, Milion Rivadeneira, buenas noches, saludos cordiales desde Quito, excelente. Zuleima Martínez nos dice, por ello es importante tener en cuenta los programas de bienestar psicosocial y extenderlo a las familias. ¿Qué opinas de eso, Luz Clemencia? Bueno, digamos que hay un tipo de intervención psicosocial y es el siguiente, que la empresa apoya a los trabajadores con un porcentaje del pago de citas, por ejemplo, de psicología para atención individual, en pareja, en familia, a hijos con problemas de hiperactividad, de déficit de atención, de dificultades de aprendizaje.
Entonces, el tema de familia extralaboral se hace la mayoría de veces en las empresas es subsidiando al trabajador el pago de terapias y tratamientos que son enfocados en la familia. Voy a poner un caso. En una empresa, una operaria, digamos, de máquina en una empresa textil, tenía mucho estrés, pedía muchos permisos, tenía muchas dificultades en las relaciones con los compañeros y al hablar con ella, lo que se encontró era que uno de sus hijos tenía déficit de atención con hiperactividad, no lo habían diagnosticado, del colegio la llamaban, venga que este niño está muy necio, se salió del salón, le pegó a un compañerito. ¿Cómo interviene la empresa eso? Apoyando a esa persona a gestionar cita, por ejemplo, para una evaluación neuropsicológica, que consiste en aplicar pruebas que evalúan la inteligencia, la atención, la memoria, la percepción, las capacidades de aprendizaje, todo eso. Y al hacer un diagnóstico, el niño tenía un trastorno posicionista desafiante, déficit de atención con hiperactividad, dificultad de aprendizaje. ¿Qué hizo la empresa? También gestionar para ayudarle a esa trabajadora a que llevarlo a una institución que hace la intervención con el niño y con las familias, ¿sí? Además, pues, de otros, a veces se requiere apoyo con neurología o con psiquiatría. Y, y esa es la principal forma como de hacer intervención, digamos, para los miembros de la familia. Entonces, sea individual para el trabajador o alguien de su grupo familiar, por depresión, por ansiedad, por cualquier cosa, sea de pareja, sea una terapia familiar. Entonces, hay terapias familiares donde digamos, el terapeuta de familia tiene todas las estrategias, herramientas para acompañar a esa familia a solucionar su situación, su dinámica familiar, la claridad en los roles en la familia, las normas, las pautas de crianza. Entonces, la intervención desde ese punto de vista, como lo explico, entonces, ¿qué pasa? Esta trabajadora ya mejoró mucho, porque ya no la estaban llamando del colegio, porque ya ella sentía ese apoyo de la empresa, de que ya encontró una solución, ya entendió qué le pasaba al niño, ya no se sentía pues como sola ella sin saber qué hacer. Y eso es una gran intervención del riesgo psicosocial extralaboral que impacta la vida familiar e impacta la empresa. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener una trabajadora aquí con alto estrés, pidiendo permisos todo el tiempo, con alto ausentismo laboral por toda esa problemática familiar. Es. Muy bien, vamos a seguir leyendo lo que nos dicen nuestros amigos. Dice, eh, Rodrigo Godoy dice, los casos de estudio de los diferentes países deben actualizar su forma de hacer gestión del conocimiento. Los profesores no son los culpables, el modelo educativo está obsoleto. ¿Qué opinas al Sí. respecto de lo que dice Rodrigo? Sí, estoy completamente de acuerdo con Rodrigo y el reto que tenemos es que también, por ejemplo, los colegios y las universidades tenemos que capacitar, entrenar a los docentes en competencias digitales y en competencias pedagógicas que se adapten más al mundo actual. Estoy completamente de acuerdo con Rodrigo. No podemos seguir con las metodologías antiguas porque el mundo ha cambiado y entonces los docentes, pues, ¿cómo intervenimos eso? Con el plan de formación y capacitación, que es uno de los temas que también tenemos evaluado en el riesgo psicosocial intralaboral. Entonces, al darle capacitación para desarrollar competencias a los que ya estamos ejerciendo pues, los diferentes cargos, o en el caso que nos dice Rodrigo, de los docentes, les vamos a fortalecer muchísimo que manejen todas las herramientas para hacer sus presentaciones, digamos, para que de una forma muy dinámica interactúen también con juegos, tantas cosas que se pueden hacer. Entonces, de esa manera, intervenimos el riesgo psicosocial, fortaleciendo los planes de capacitación en temáticas que permitan sentirse en control al trabajador frente al desempeño de su cargo. Entonces, eso le va a bajar el estrés porque ya tiene más herramientas para afrontar y resolver
todas esas demandas de su trabajo en ese contexto actual. Mira, en las familias, porque estamos alternando el entorno familiar y laboral, siguiendo con lo de la tecnología, he recibido y me han contado muchas madres, ay, Luz Clemencia, ya el niño no se quiere despegar del computador, pero muchos niños, adolescentes y estudiantes universitarios quieren desistir de sus carreras universitarias y de pues seguir sus estudios de manera virtual y esto es algo muy delicado que nos estamos enfrentando. En el caso de los niños, estamos observando que les da pereza estudiar, pero no les da pereza estar conectados de lleno tiempo completo jugando. Y los padres no saben ni miran bien qué juegos hay. Sí, entonces, ¿qué vemos ahí? Entonces el niño, si es para estudiar, no quiere, pero si es para hacer sus juegos, sí, que además eso genera un nivel de adicción, porque en el cerebro el circuito de recompensas del placer y la felicidad funciona exactamente igual como, por ejemplo, cuando la persona va a un casino a jugar. Eso funciona igual que la adicción a las sustancias psicoactivas o a la tecnología o a la comida o al licor o al cigarrillo. O sea, todas las adicciones en el cerebro generan la liberación de unos neurotransmisores, dopamina, serotonina, que llevan a la persona a querer buscar esa sensación y esa dosis. Entonces, a nivel de las familias necesitamos organizar mucho el plan y el proyecto de vida en este nuevo contexto. Oye, y organizar el tiempo que destinas para las diferentes actividades, porque imagínate si el 100% del tiempo estás en el trabajo, hablemos, en las horas que pasamos en la casa. Porque otro problema gravísimo que se está viendo es de que ya no existe una diferencia en el horario que es de oficina y en el horario que estás en la casa, porque estás haciendo teletrabajo y muchos jefes, gerentes quieren que estés las 24 horas disponible. Entonces, también es importantísimo que aprendamos a diferenciar esos horarios. Entonces, gestión del tiempo y equilibrio vida familiar, vida laboral. Esos dos temas son intervención del riesgo psicosocial. En gestión del tiempo, aprender a hacer un cronograma, unos horarios, no solo para el trabajo y no solo para el estudio, sino también para el ejercicio en casa, ojalá en familia, ¿sí? También para, digamos, juntos podemos destinar, hoy vamos a hacer el almuerzo juntos y desarrollamos también como esa actividad en familia y no se vuelve tan tedioso solo para una persona todo el día cocinando y lavando platos. Qué rico que también todos aprendamos y nos divirtamos y desarrollemos esa actividad en familia, organizar la casa. El orden, el aseo en el ambiente laboral y en el ambiente familiar ayuda al orden y al deseo y a las ganas de trabajar y de estudiar. Porque si estamos en desorden, en mugre, sin espacio, encima de la cama dormimos, comemos, vemos televisión, estudiamos, trabajamos, descontrolamos al cerebro, porque entonces el cerebro viene el insomnio. Llega el momento de dormir, no es capaz de dormir porque el cerebro dice, pero en la cama, pues sí, el cerebro asocia el estar en la cama, entonces ya con jugar, con trabajar, con comer, pero ya no con dormir. Entonces los trastornos del sueño son delicados porque impactan muchísimo el estado de ánimo, generan mucha irritabilidad, mucho mal genio, generan que el cerebro, cómo se va a levantar una persona que no durmió bien. Entonces miren el impacto que tiene, se levanta como la persona, se levanta sin concentración, comete más errores, no le rinde el tiempo, no le fluyen las ideas. Entonces miren que hábitos de vida y de trabajo saludable son muy importantes como intervención del riesgo psicosocial. Un tiempo para todo, una planeación, una organización y una delegar nos ayuda a gestionar el riesgo psicosocial dentro de la casa, donde también estudiamos y trabajamos, y también obviamente cuando se trata de organizar nuestro trabajo, aunque estemos presencial en la empresa. Muy bien. Vamos a ir contestando, Luz Clemencia, para ver si es que avanzamos a contestar a todos los amigos que nos están escribiendo. Vamos a contestarles
Muy corto, ¿no? Muy corto para que avancemos Listo, a corto. todos, sí. A las Eh, otras. Qué rico tener preguntas. Zuleima Martínez dice, hay que enseñar a todos el modelo capa de emociones. No sé a qué se refiere. Marco Mañay dice factores psicosociales que intervienen en el puesto de trabajo, justamente que lo estamos hablando. Los factores humanos y organizacionales son fundamentales. Si el sistema de gestión no lo considera, entonces fracasará. Muy bien, Rodrigo Godoy. Freddy Viera, saludos cordiales. Pilar Herrera dice saludos cordiales, excelente. Marco pregunta, ¿qué consideraríamos como riesgo psicosocial para un trabajador en tiempos de pandemia? ¿Cuál de todos los riesgos tú consideras que es uno de los más graves? Hablando de los riesgos psicosociales. Ok, en tiempo de pandemia, de los riesgos psicosociales tenemos, por ejemplo, el tema de demandas emocionales, porque las personas están teniendo muchas eh, situaciones en las que tienen miedo, angustia, incertidumbre, eso genera ansiedad. Si no gestionamos el miedo, miedo a que me van a echar, ese es uno de los más grandes riesgos en pandemia. Si pierdo el trabajo, si me echan, no voy a tener con qué pagar el arriendo, el mercado. Entonces, el temor mismo al que tiene trabajo a perderlo está siendo uno de los grandes riesgos psicosociales. Ante ese miedo, yo genero puedo llegar a tener como ese trastorno de ansiedad, hasta de pánico, y todo eso me va a llevar a unas dificultades para yo rendir bien en el trabajo. Entonces, peor aún, no he perdido el trabajo, lo tengo y no voy a poder rendir bien por miedo a perder. Entonces, una intervención del riesgo psicosocial en la inteligencia emocional es enseñarle esto a las personas de gestionar esas emociones, porque de no gestionarlas empeoramos la situación. Muy bien, sigamos, vamos a seguir leyendo Sí, la los próxima. comentarios. Muy bien, dice Eduardo Pintado, muy interesante, muchas felicitaciones. Muy bien, Eduardo, saludos cordiales, gracias por estar con nosotros. Pilar Herrera igual dice que se entrecorta un poquito. No sé si todos tienen ese problema, pero debe ser por el internet en cada ciudad. Zuleima Martínez dice, excelente, así se crea sentido de pertenencia en el trabajador y mejora la eficiencia. Muy bien. Rodrigo Godoy dice, genial Luz Clemencia, cada vez sólida como siempre. Muy bien. Ay, gracias, Gracias. Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Zuleima Martínez dice, interesante tema. Saludos, doctora Zuleima Martínez desde Venezuela. Muy bien, querida amiga Zuleima. Éxito, mi estimado Clever. Saludos, Yeritza. Muy bien, Yeritza. Gracias por los saludos a los tiempos y es de un gusto saber de usted. Esperemos encontrarnos muy pronto. Yeritza es una instructora nuestra que se dedica a la formación de formadores. Ella es una excelente Genial. profesional, sí. Una labor maravillosa Un- y que requerimos mucho ahora, Gracias. porque, ajá, Sigue, sigue, sigue. sí, sí, porque tenemos que hacer mucha formación desde el ser, porque tenemos que ser seres humanos que vivimos con propósito, que cuando nos despertemos en la mañana sintamos que nuestra vida es maravillosa, que valoremos que tenemos salud, que tenemos familia, que tenemos sueños, que tenemos empleo. Y a los que no lo tengan, alguno de esos temas, la gratitud es muy importante. No quedarnos en la mentalidad de la queja, ¿sí? Sino agradecer lo que sí tengo, porque en el cerebro, cuando empezamos a tener una gratitud, que es agradecer por todo lo que sí tengo y no enfocarme en la queja por lo que me falta, eso va generando que yo pueda atraer más cosas buenas a mi vida y buscar soluciones de una forma más creativa que quedarme en la queja sentado. Es que la pandemia, es que este gobierno, es que aquí, es que mi pareja, es que mi mamá, es que mi jefe. Ese Entonces es muy es, importante eso. esa es la ley de la atracción. Normalmente cuando tú dices, hoy me va a ir mal, te aseguro que te va a ir mal. O si estás trabajando en ventas y dices, hoy no voy a tener ni un solo cliente, te aseguro que no vas a tener clientes. Entonces, esa ley de la atracción es cómo te programas tú.
¿Cómo programas tu ¿Cómo cerebro programamos nuestro cerebro? en Claro. forma positiva? Sí, entonces si yo me levanto y es un día exitoso, agradezco que estoy vivo, hoy voy a recibir muchos clientes, me van a comprar, voy a llegar con buena actitud, la gente se va a enganchar contigo porque te ve con buena actitud. Pero tú puedes tener un buen producto y una mala actitud, la gente te va a rechazar porque lo que conecta es lo emocional, lo que conecta, ¿sí? Lo que nos conecta a las personas es lo emocional. Y en el cerebro tenemos las neuronas espejo. Y el cerebro lee las emociones del rostro del otro que yo tengo al frente. Entonces, si yo veo un rostro alegre, un rostro amable, una sonrisa, pues yo voy a tener más disposición y me va a contagiar esa actitud y esa disposición y le voy a abrir mis oídos para escuchar lo que tiene para decirme. Pero si yo veo una persona mal geniada, irritable, desconcentrada, que mientras está atendiendo al cliente está mirando el celular y como que no le presta atención, la persona no se va a sentir importante. Entonces esto es para que lo tengamos en cuenta. Y Clever, mira, hablando del tema de jornada laboral, fundamental como y de manejo del tiempo, fundamental como intervención de riesgo psicosocial, organizar turnos que garanticen que el trabajador pueda descansar lo suficiente, que el trabajador tenga el tiempo para atender sus cosas personales, su vida familiar, y que los líderes y que en el trabajo se cumpla que en horario extralaboral no estemos haciendo llamadas, mandando correos, a menos de que hayan unos acuerdos muy específicos de que sí, porque hay personas disponibles 24/7, pues lo cual también es algo muy extremo y que genera gran riesgo psicosocial. Ahí lo que le recomendamos a las empresas es, si tienen que haber personas que a nivel del horario extralaboral estén pendientes de una llamada si hay un accidente, si hay un problema y que lo tienen que atender, que se roten esa disponibilidad. Por ejemplo, si hay 5 personas disponibles tiempo completo, este fin de semana una y las otras descansan. Al otro la otra, ¿sí? O de a dos en parejas. Entonces así vamos a poder garantizar unos descansos, porque si no los garantizamos nos estamos enfermando y accidentando. En seguridad y salud en el trabajo, lo que queremos prevenir es enfermedades, sea generales, ¿sí? O sea, que no son directamente causadas por el desempeño en el trabajo, tanto físicas como mentales. Queremos prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo. El riesgo psicosocial no es como en los accidentes de trabajo que se ve de una el impacto, sino que es algo que se acumula en el tiempo, ¿sí? Pero, El mal pero, clima laboral. pero ojo, Luz Clemencia, que el riesgo Sí, psicosocial te puede generar el accidente. Porque si tú estás con claro. una actitud negativa, estás con el síndrome de burnout, estás con mala gana, estás con pereza, estás con iras, y no tienes los 5 sentidos bien puestos en las actividades que estás haciendo, y si esas actividades son de alto riesgo, es muy probable que tengas un Se van a accidente. manifestar en un accidente de trabajo, Así es. completamente de acuerdo. Pero entonces por eso es donde vamos a ver, ¿y cómo venía ese trabajador? ¿Qué pasó antes? Por ejemplo, un trabajador, un caso de un entrenador en alturas con mucha Ya, experiencia, años de Luz experiencia, Clemencia, eso déjale para luego de que vengamos del la anuncio de próxima. de nuestro auspiciante, pero no perdamos la idea. Vamos a ver ese ejemplo que nos dice Luz Clemencia, porque sí es importantísimo que tomemos en cuenta cómo los riesgos psicosociales pueden ser generadores de los accidentes de trabajo. Regresamos en un minuto. No se nos muevan, por favor. Gracias. Soy Milion Rivadeneira Chávez, médico de profesión, especialista en seguridad y salud ocupacional. Me encuentro cursando la certificación ERCA en auditoría de sistemas integrados de gestión. Considero que con esta formación se abren las puertas para aportar en el crecimiento de las empresas, cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores, cuidado del medio ambiente, alcanzar y mantener productos y servicios de calidad para los clientes. Agradezco a IPS por haberme dado la oportunidad de crecimiento en mi formación e integridad personal.
Hago votos porque siempre esta institución alcance sus objetivos. Muy bien, amigos. Recuerden que si quieren o están interesados en incursionar en los sistemas integrados de gestión, en ser auditores, líderes, en ser auditores internos de sistemas de gestión ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, 27001, IPS Security Doctors tienen la representación de ERCA. Entonces, cordialmente invitados, vamos a hacer en los próximos días, vamos a iniciar el 1 de febrero una nueva certificación internacional con aval ERCA en sistemas integrados de gestión. Cordialmente invitados, no se pierdan las promociones porque estamos con precios de pandemia. Muchas gracias a todos quienes se están uniendo a esta programación. Gracias a ti, Luz Clemencia, por tu tiempo. Sé que estamos en domingo y justamente conversábamos de eso antes de iniciar nuestro programa. Te corté en el ejemplo que tú estabas dando. Quisiera que por favor continuemos con eso. Muy bien, estamos viendo un análisis de cómo una problemática familiar puede afectar a una persona muy capacitada, experta, el mejor entrenador en alturas, de más años de experiencia, el que más sabía, y en un momento dado, él venía con problemas porque el hijo adolescente estaba consumiendo sustancias psicoactivas y venía preocupado, pero no lo había comentado en la empresa, no había pedido ayuda. Miren la importancia de no tener pena de pedir ayuda, de hablar en la empresa, lo que explicábamos ahora. Y él, entonces, en un momento dado, él se le olvidó volverse a conectar a la línea de vida, se cayó y accidente fatal. Una pérdida. Imagínate, o sea, por los problemas que tenía en casa, pues influyeron. Muy bien, Belén Ortiz nos dice, buenas noches, excelente la explicación. ¿Qué pasa si un trabajador presenta problemas psicológicos como depresión, adicción, etcétera? ¿Cuál sería el procedimiento con ese trabajador, Luz Clemencia? Bueno, digamos que tiene que ver con la explicación que de ahora. Es muy importante que la empresa destine recursos para apoyar al trabajador a que tenga, digamos, una terapia psicológica individual y el tratamiento adecuado. Entonces, la EPS tiene que atenderlo, ¿sí? La terapia psicológica, psiquiátrica, si se requiere, entonces la EPS lo debe atender. Pero si están muy demoradas las citas y no hay una atención oportuna, tenemos riesgo de suicidio, bueno, tenemos riesgos muy delicados. Entonces, que la empresa destine un apoyo en dinero para pagar tratamientos oportunos al trabajador que tiene ya una enfermedad mental que puede desencadenar incluso ese riesgo, vamos a ver, de suicidio, de accidente de trabajo. Entonces, por eso los líderes y los compañeros de trabajo como tribu, todos nos cuidamos. Es muy importante atender las emociones, las relaciones, y identificar personas que tienen comportamientos extraños, que no eran como y poder tener ese acercamiento el líder o un compañero a buscar y ayudarle y apoyarlo para buscar ayuda. Hay personas que les da miedo y temor hablar de esos problemas porque pues se van a sentir juzgados y señalados y no saben qué hacer con eso. Entonces, un buen líder, un buen compañero de trabajo está atento también cómo está la salud mental y emocional de su compañero, de su colaborador. Es decir, prestarle la atención necesaria, derivarle al médico. El médico ocupacional también obviamente tiene su instancia en este tema, en este caso que dice nuestra amiga Belén. Y derivarle a una unidad médica o psiquiátrica dependiendo de la situación de lo que comentas tú. Eduardo Pintado dice, ¿cuáles son las alternativas para lograr optimizar el tiempo de trabajo y personal en este tiempo de pandemia? Pues el tema laboral, la presión de horarios y los tiempos que te exige tu patrono en muchas ocasiones genera estrés
y por ende la no distribución adecuada de tareas, tus actividades personales. ¿Qué recomiendas? Claro que sí. Bueno, digamos que para los trabajadores organizar nuestro tiempo es muy importante y destinar, por ejemplo, para la lectura de correos electrónicos, no todo el día desviándome en cosas que aparecen urgentes, que no son tan importantes, porque entonces el 80% del tiempo lo enfoco en lo que podía delegar, en lo que no era relevante, el que no me iba a permitir lograr los resultados. Nosotros debemos aprender a identificar qué es lo prioritario. Vamos a poner la ley de Pareto 80-20. De 10 actividades que tú tengas que hacer, por ejemplo, durante la semana, para cumplir el objetivo laboral, por eso es importante planear y por eso es importante indicadores y por eso es importante el automonitoreo de todas esas actividades. Si tú no tienes una buena planeación y no sabes cuáles de esas actividades, se sabe y está estudiado, según la ley de Pareto, de 10 actividades, 2, el 20% te dan el 80% de los resultados. Aprende a identificar las actividades más relevantes que te generan mayores resultados y enfócate en ellas. Y muy bueno, a primera hora de la mañana, que iniciamos nuestra jornada laboral, habiendo dormido bien, habiendo desayunado o hecho el ejercicio temprano, vamos a llegar con toda la energía y con el cerebro súper activo para optimizar nuestro tiempo. Pero si yo hago lo que no es importante al principio Pierdes el y tiempo. dejo para el final, a lo último, ¿qué? Voy a ver, no logré el resultado y fue porque no supe priorizar y no supe, digamos, planear. Entonces, en un ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar para la mejora aplica perfectamente como una estrategia para nosotros revisar esas metas laborales con sus actividades, sus tiempos, identificando y priorizando lo más importante. Ese entonces es una recomendación. Muy bien. Vamos a ir saludando. Luis Erazo Lara, excelente. Saludos cordiales, Luchito. Franklin Tigre Ortega dice, felicidades, estimados Clever y Luz. ¿Cómo cambiar la forma de pensar de personas con pensamientos pesimistas? No sé si te ha tocado vivir, Luz Clemencia. Yo he tenido algunos clientes de algunas empresas en donde hay personas que se quejan de todo. Se quejan del tráfico, se quejan del horario, se quejan hasta de cobrar. ¿Y por qué se quejan de cobrar? Porque ya se gastaron el sueldo. Entonces, ¿cómo les cambiamos el chip a estas personas? Sí, digamos que dentro de los talleres y las capacitaciones que es muy importante darle a los colaboradores, a los empleados, y eso se maneja en inteligencia emocional y gestión del estrés, donde le explicamos a las personas que nosotros cuando estamos ante una situación que nos genera alto nivel de estrés, si no lo gestionamos, vamos a tener, digamos, dificultades para relacionarnos. Ya no van a querer estar con nosotros, porque una persona que se queja todo el día, nadie va a querer trabajar en equipo con ella, ningún cliente le va a querer comprar. Entonces, ¿cómo se está autosaboteando y dañando su vida, sus resultados? ¿Sí? Y todo lo que puede lograr. Entonces, enseñamos y ponemos el ejemplo del tráfico, ¿sí? Entonces, tú vas conduciendo, por ejemplo, hacia tu oficina o a visitar el cliente y hay tráfico. Y no hay sino dos opciones: convertir tu carro en un lugar donde tú puedes convertir tu carro en un lugar, en una universidad, pones un CD de un curso, un audiolibro de autoayuda, de pensamientos positivos, ¿sí? Poner la música que te gusta y vas con la mentalidad que tú, por más que te pegues del pito y por más que reniegues, ningún carro se va a mover y de todas maneras vas a llegar tarde, pero además de tarde, Enojado, estresado, enojado. con gastritis, enojado, irritable y
eso va a afectarte ya el resto del día, muchas veces de la semana, vas a gritarle al otro o a tratarlo mal y después cuánto tienes que hacer para reparar eso. Entonces, hay cosas que están en nuestro control como es mi reacción, pero en mi control no está si llueve, si hace frío, si hay tráfico. Entonces, le tenemos que mostrar a las personas que ellas son las que toman la decisión. Nadie manda en tu pensamiento. Tú eres el que eliges cómo vas a pensar, a hablar y a actuar y a reaccionar frente a una situación que si tú no la puedes controlar, como es el tráfico, tú eliges o ponerte bravo, enojarte y todas las consecuencias que se tienen, o tú eliges mantener tu calma, hacer otras cosas divertidas ahí dentro del carro, ya puse un ejemplo, y aprender a estar en control de tus emociones. Vamos a poner el ejemplo del clima. Tú no puedes controlar si llueve, pero sí puedes controlar si llevas el paraguas, la bufanda, la chaqueta. Bueno, no dejemos nunca de lado Eso ya depende nuestra de nosotros, así mascarilla, es. todo eso depende de nosotros. Yo no puedo controlar lo que hay afuera de mí, pero puedo controlar lo que está dentro de mí, que es cómo pienso, cómo me siento y cómo reacciono. Muy bien, tú acabas de decir algo importantísimo que es la capacitación en ser optimista, en ser realista, en valorar lo que tenemos, pero también es importante, tanto en los hogares como en las empresas, el liderazgo. El líder tiene que tener siempre una actitud positiva, porque los trabajadores observan todo el tiempo al líder. Pero si desde el líder está diciendo que no quiere hacer las cosas, no le gustan las cosas, pues todo su personal va a ser igual. Entonces, el líder de la empresa, el gerente de área, el supervisor, tiene que tener una actitud propositiva, proactiva, de tal manera de que influya positivamente en sus trabajadores. Muy bien, amigos, son las 8:02 de la noche. Vamos a ir terminando. Voy a hacerte las últimas preguntas, mi querida Luz Clemencia, para no abusar de tu tiempo y el tiempo de nuestros amigos que se están conectados desde las 7 de la noche. Muy bien, entonces Wilson Proaño, saludos desde Riobamba, dice Zuleima Martínez, que se conectó desde Venezuela, dice el modelo CAPA definimos como la persona CAPA, la persona creativa, amorosa, pacífica, autónoma. Es un modelo que apoya la inteligencia emocional. Muchas gracias por la aclaración, Zuleima. Luz Galarza, saludos mi querida Luz. Muchas gracias, estimado Clever, por tu valioso tiempo destinado a este tema. Saludos a los invitados, bendiciones. Gracias, Luz. Muchas gracias por conectarte. Igual Ramiro San Martín, Eduardo Pintado, Marco Mañay, que lo está. Dice, ¿cómo prevenir los riesgos psicosociales? En el caso, por ejemplo, de la gente que trabaja en una consola de seguridad. ¿Cómo previenes los riesgos psicosociales? Acuérdate que un operador de consola está unas 8 horas frente a los monitores. No es que esté todo el tiempo viendo los monitores, pero es una situación que está atento al CCTV, o sea, al circuito cerrado de televisión, está pendiente de las alarmas, está pendiente de hacer informes. ¿Qué recomendaciones tú les darías a los amigos que trabajan en las consolas de seguridad, por ejemplo? Primera recomendación, desde la empresa, lo que explicamos de garantizar los turnos que estén distribuidos de tal manera que garanticemos que el trabajador pueda descansar y dormir lo suficiente, sí, capacitarlo en hábitos del sueño, higiene del sueño, generar mucha conciencia de que si la persona duerme bien, va a llegar y se alimenta bien y tiene hábitos saludables, va a llegar mucho en condiciones mentales, físicas, a tener ese nivel tan alto de concentración. Entonces, desde el proceso de selección, garantizar que sean personas con capacidad de atención, de concentración, que no sea una persona hiperactiva y distraída porque no se adecuaría al cargo y que le garanticemos turnos y todo eso. Entonces va a ser una persona y que haga pausas activas, físicas, mentales, ¿sí?
Y ejercicio. Y todo eso va a permitir, y su ejercicio, y todo eso va a permitir que pues tenga un cerebro con mayor capacidad de atención, concentración, función ejecutiva, monitoreo de toda esa cantidad de alarmas, luces y cosas que tiene que mirar. Entonces, esa sería una manera que te diríamos ahora. Muy bien, mi querida Luz Clemencia, imagínate, ya ha pasado 1 hora 5 minutos. Voy a hacerte la última pregunta. Amigos, si desean algún otro tema que profundicemos con nuestra amiga Luz Clemencia en algún próximo programa, no sé, sobre evaluación de riesgos psicosociales, si ustedes desean que hagamos un plan de acción destinado a alguna actividad de sus empresas, pues con mucho gusto. No sé si Luz Clemencia estarías en condiciones de ayudarnos con eso. Claro que sí, yo encantada de acompañarlos como siempre. Muy bien, Nelson Lemache dice, ¿cómo convencemos al gerente para contratar a un psicólogo para las propuestas del programa de riesgos psicosociales? Y ahí te comento algo. En muchas empresas, aquí al menos en el Ecuador y conozco que también en Colombia, existe la obligatoriedad en el Ecuador de todas las empresas que tienen más de 10 trabajadores deben implementar un programa de prevención de riesgos psicosociales. Esto consiste en hacer el diagnóstico con una batería que fue aprobada aquí con el Ministerio de Trabajo y también pueden utilizar otras metodologías. En Colombia están utilizando la de Gloria Villalobos, desde de lo que tengo conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, hacen el diagnóstico o hacemos el diagnóstico. Luego de eso se establece cuáles son los inconvenientes que encontraste tanto intra como extralaborales. Haces el plan de acción, pero llega el plan de acción y realmente los gerentes no ponen los recursos para que se cumpla ese plan de acción. ¿Cómo le Ok, cambiamos el chip al gerente para que podamos aplicar ese plan de acción? muy bien. Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo parten del compromiso de la alta gerencia. Ese es un factor clave para que funcione el sistema de gestión. Ese es un factor clave para que los programas de vigilancia epidemiológica asociado a los peligros en la empresa funcionen. Si no hay compromiso de la alta gerencia, entonces eso afecta totalmente el funcionamiento y el éxito de ese sistema de gestión, porque en la alta gerencia está la destinación de los recursos financieros, técnicos, tecnológicos, bueno, de tiempo, de personas, de todo. Entonces, pues digamos que la recomendación es irnos a toda la normatividad en seguridad y salud en el trabajo nacional e internacional, ¿cierto? Y que sea un equipo. Es muy importante el trabajo en equipo, no una persona ya suplicándole al gerente, no. Esto es algo normativo y que entendamos que hay un retorno de la inversión y le vamos a mostrar, Ahí, disminuye el ausentismo, disminuyen las enfermedades, disminuye el bajo rendimiento, mejora la productividad. Nos vamos con los indicadores. Mire que está demostrado que invertir en las personas, que es el talento humano, el activo más valioso de la organización, el que te genera los productos, los servicios, todo, si no lo atendemos, baja la productividad. Entonces le ponemos eso en cifras porque la alta gerencia requiere que nosotros sepamos hablarle en términos de indicadores, en términos de, pues, de las numéricos, cifras, numéricos. del impacto en numérico, en dinero, en indicadores. Y esa es la manera. Entonces la parte legal, el trabajo en equipo, los indicadores y todo el impacto, y hay auditorías en cualquier momento, ¿sí? Nos pueden cerrar la empresa, ¿sí? O nos pueden poner una multa, o nos pueden poner tal cosa. Entonces, y también generar la conciencia que no debemos hacer eso para que no nos multen ni nos cierren la empresa. Debemos cumplir eso por conciencia de que para que una empresa sea próspera, abundante y sostenible en el tiempo, necesitamos que sus trabajadores tengan unas condiciones en salud mental, física, en capacitación, en recursos, en puestos de trabajo, en condiciones laborales muy justas que le generen sentido de
pertenencia, que se quieran quedar ahí, dar su milla extra, dar lo mejor de sí, eso impacta la reputación de la empresa. Entonces, cuando nosotros le mostramos toda esa cadena de situaciones, entonces ya el gerente, pues la idea es que vaya empezando a aceptar esos cambios que el mundo de hoy, pues ya con múltiples investigaciones ha demostrado que es así. Entonces, ante todo la norma, y la norma no es si quiero la cumplo y si quiero no. Si quiero me pongo el cinturón, si quiero me paso el semáforo en rojo, eso puede ir desde una multa hasta el cierre de la empresa, en ese caso de que estamos hablando de los riesgos de la Entonces, empresa. de esa manera, pues podemos ir haciendo ese cambio, esa gestión del cambio que las personas tienen resistencia. Yo estoy cómodo aquí, sigo haciendo las cosas de la misma manera, pero quiero resultados diferentes. No, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, nos dice Albert Einstein. Así es, mi querida amiga. Muy bien, como resumen, recuerden amigos que en la identificación y evaluación de los riesgos o de los factores de riesgo que tenemos que hacer en las empresas, pues uno de aquellos es los riesgos psicosociales, que no solamente debemos identificar los factores de riesgo, sino que también debemos evaluar ese riesgo, eh, gestionarlo, controlarlo de tal manera de que nos pueda servir para mejorar la productividad, nos pueda servir para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, acogiendo las palabras de nuestra amiga Luz Clemencia, pues una cordial invitación, amigos, a que no se olviden de gestionar los riesgos psicosociales, porque dejar de hacerlo sería gravísimo para nuestras empresas. Existen riesgos psicosociales que están latentes y no se perciben. Si no existe la presencia de un profesional que haga esa gestión oportuna, la empresa podría tener graves consecuencias. Muy bien, mi querida Luz Clemencia, por favor, ayúdame con un mensaje positivo final para despedirnos de toda nuestra teleaudiencia. Que cada día, al despertar, recordemos, hoy puede ser mi último día de vida. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo y con mi vida? Si me quedara un día de vida, ¿yo cómo viviría esta vida? Amargado, renegando, quejándome, sin saludar, sin dar lo mejor de mí, o yo aprovecharía este día para decirle a mi familia la gratitud, expresar el amor y en mi empresa dar lo mejor. Recordemos que la vida es un regalo y que vivir en propósito de también servir a los demás, pero primero cuidándome yo, queriéndome, amándome y teniendo en abundancia para mí, entonces le puedo dar a los otros. Recordemos vivir y laborar felices en propósito y así vamos a traer a nuestra vida mucho más de eso que queremos, más oportunidades laborales, esa pareja, ese hijo, todas esas relaciones y esas cosas que queremos en la vida, pero si yo no tengo una actitud que me permita tener esos logros, yo mismo soy el responsable de eso. Muy bien, muchas gracias por ese mensaje positivo, Luz Clemencia. Agradeciéndote nuevamente por tu tiempo, agradeciéndoles a todos quienes estuvieron conectados y a todos quienes van a observar este video. Recuerden que esto queda colgado en Facebook y también en YouTube. Ustedes ingresan a YouTube, Clever Fabián Parra Bonilla Raya IPS, y por favor suscríbase para que les llegue todos los programas, todos los videos que nosotros hacemos semanalmente. No sé si querías de comentar algo, Luz Clemencia. Sí, también contarles que en mi canal de YouTube, que es con mi nombre, Luz Clemencia Cadavid Ríos, tenemos varios videos que los pueden apoyar en lograr las metas, gestionar el tiempo, gestionar las emociones, mejorar la comunicación. Todos esos temas que hablamos los pueden apoyar para como material educativo y de apoyo para sus colaboradores en las empresas, porque pues tenemos muchas herramientas a nuestro alcance. Excelente. Entonces, por ahí los sigo acompañando. Luz Clemencia, danos tus redes sociales para que la gente conozca dónde ubicarte.
Tanto correos, YouTube, Facebook. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Luz Clemencia Cadavid Ríos, mi canal de YouTube. Y Facebook, mi nombre igual, Luz Clemencia Cadavid. Entonces, por allí los espero. Vamos a estar desarrollando contenido de alto valor para ustedes, para que apoyen a sus colaboradores y a sus familias, porque siempre estamos hablando del entorno laboral y del entorno familiar. Entonces, allí me encuentran, allá síganme en YouTube y allá nos estamos conectando para hacer más contenido de valor para ustedes. Muy bien, cordialmente invitados a todos nuestros amigos para que se conecten y se suscriban también al canal de nuestra querida amiga Luz Clemencia Cadavid. Muchas gracias a todos nuevamente. Cuídense, cuiden a sus familias. Llevamos un año de pandemia, tenemos unos 6, 8 meses hasta que lleguen las vacunas y nos toque a todos los que hemos sobrevivido de esta pandemia. Mis queridos amigos, mis deseos de felicidad y de éxito en esta semana que van a iniciar, pues, y nos vemos el próximo domingo. Recuerden por nuestra página de Facebook de IPS a las 7 de la noche, hora de Ecuador. Nos vemos. Gracias, Luz Clemencia. Gracias a todos. Gracias a ti, Clever, y a todos los amigos que nos acompañan.